En esta sección veremos las palabras graves. Las palabras graves son las que tienen el acento en la penúltima sílaba. Se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea N o S. De casi todas las palabras que utilizamos, la mayoría son graves. Y son pocos los casos en los que se acentúan. La regla dice que se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea ni N ni S. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, la palabra ángel es una palabra grave porque tiene el acento en la penúltima sílaba que es an, ángel. La palabra ámbar es también una palabra grave y tiene el acento en la sílaba am, ámbar. La palabra túnel lo es también y tiene el acento en la sílaba tú, túnel. Al igual que cárcel, azúcar y González. Todas estas palabras llevan tilde. Veamos por qué. Según la regla, dice que las palabras graves se acentúan cuando terminan en una consonante que no sea N o S. Ángel termina en L, por lo tanto se acentúa. Ámbar termina en R, túnel termina en L, cárcel termina en L, azúcar termina en R y González termina en Z. Ninguna de estas palabras terminan en N o en S. Es por esto que se acentúan. No se acentúan cuando terminan en una vocal, A, E, I, O, U. O cuando terminan en N o en S. Veamos el ejemplo. Por ejemplo, las palabras abuelo, cierre, cobija, crimen, tijeras y zapatos son todas palabras graves. Tienen el acento en la penúltima sílaba. Y ninguna de estas palabras se acentúa porque todas terminan en vocal o N o S. Abuelo termina en O, cierre termina en E, cobija termina en A, crimen termina en N, tijeras termina en S y zapatos termina en S. En estos ejemplos hay una palabra que no sigue la regla. Es una palabra que termina en vocal y sin embargo está tildada. Es la palabra sandía. Esta palabra lleva tilde porque es un hiato y los vamos a ver más adelante. En el siguiente video veremos las palabras esdrújulas.